El frente de la guerra presencia la batalla más violenta. Incita a cometer actos extremos por motivos muy complejos. Luchaban por los demás, no por patriotismo, sino por sus compañeros. Les mostraremos los frentes más decisivos de la Segunda Guerra Mundial y nos adentraremos en el corazón del conflicto, con los hombres que lo protagonizaron. Atacaban con divisiones y yo tenía una compañía de artillería con unos 100 hombres. Me quedaba la última caja de munición. No teníamos comida y estábamos heridos. Fue la última apuesta de Hitler y nadie lo vio venir. Nadie iba a lanzar un ataque a través de una zona boscosa tan espesa. Pues alguien lo hizo. Fue la batalla más dura para los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial y casi la mayor derrota. Los estadounidenses saben que deben resistir y luchar. Y lo que ocurre es que se ven superados. Al frente de la guerra. Bastoña. A principios de diciembre de 1944, los aliados pensaban que la guerra estaba prácticamente terminada y la maquinaria de guerra nazi destruida para siempre. Pero se guardan un as en la manga, en un frente muy tranquilo al que llaman el Frente Fantasma. Para Hitler, la frontera entre Alemania y Bélgica no tiene nada de fantasma. Llevan meses reuniendo un gran contingente de hombres y tanques en una región llamada las Ardenas. La ofensiva alemana en las Ardenas era la última jugada de Hitler, su última apuesta. Allí es donde iba a emplear todas las fuerzas que le quedaban en el frente occidental. Todos los tanques, todos los hombres y todos los aviones que pudiera. Para los aliados, el frente de las Ardenas se encuentra tan a salvo del enemigo que es donde las unidades desgastadas van a recuperarse y las nuevas a entrenarse. Los aliados no esperaban una gran ofensiva en esta zona en concreto del frente. Tampoco están seguros de si los alemanes podrán lanzar una ofensiva, puesto que han encajado duros golpes desde Normandía, por lo que creen que los alemanes no podrán lanzar una gran ofensiva. A los altos mandos aliados también los anima el hecho de que las Ardenas es un lugar complicado para llevar a cabo una ofensiva, sobre todo por parte de un ejército que está casi acabado. El terreno parecía diseñado por Dios para imposibilitar un enfrentamiento blindado. Era una zona muy frondosa, con muchos ríos, profundos barrancos y era un invierno muy crudo, el peor en Europa en 40 años, con mucha nieve y temperaturas gélidas, por lo que los aliados no veían ninguna amenaza allí. Las fuerzas estadounidenses en el frente están compuestas por nuevos reclutas de la 106ª División de Infantería y el 14º Grupo de Caballería, nuevos soldados recién llegados de Carolina del Sur, en una línea a lo largo de 30 kilómetros de la frontera alemana. Muchos jamás habían visto un disparo intencionado. El plan de Hitler era conducir a 3 ejércitos a través del Frente Fantasma, a más de 300 kilómetros al oeste, hacia el puerto costero de Amberes, en un ataque relámpago. Hitler ha reunido a sus combatientes más curtidos. Sus expertas divisiones SS se dirigirán hacia Amberes. Mientras tanto, en el centro, el 5º Ejército Panzer se encargará de tomar Bruselas, al mando de un táctico muy condecorado, el general Hasso von Manteuffel. A sus órdenes, el aristócrata y alemán Freiherr von Ludwig, al mando del 47º Cuerpo Panzer. Junto a él, curtido en el frente ruso, el general Fritz Bayerlein comandaba la experta división Panzer Lehr. En el más absoluto secreto, casi medio millón de hombres y 4.000 tanques, cañones de asalto y artillería se preparan para atacar. Se acerca la cuenta atrás para la batalla, y un silencio sepulcral se cierne sobre el bosque ocultando la última apuesta del Reich por la victoria. Bajo una gruesa nube, y en el peor invierno en varios años, los alemanes golpean al enemigo, completamente desprevenido, en un violento y feroz ataque al amanecer.
Son las 5:30 de la mañana del 16 de diciembre y comienza el bombardeo alemán. Es el mayor bombardeo alemán del frente occidental, con el mayor número de cañones que han logrado reunir desde el día D. Los soldados no están acostumbrados a un poder de fuego así y sienten que el dios de la guerra está de su parte. Sorprenden al enemigo, que se ve abrumado por la artillería y una tormenta de infantería alemana y de granaderos Panzer que van hacia ellos en medio de la niebla matinal. La tierra que teníamos enfrente de nuestro sector estallaba con las explosiones. Te daba la impresión de que el mundo se estaba viniendo abajo. Jamás había presenciado un bombardeo tan incesante y de tal magnitud. La defensa estadounidense, dispersa, cae al instante y el frente queda destrozado y se desplaza hacia Bélgica antes de que los tanques avancen. La ofensiva de Hitler deberá mantenerse en carreteras complicadas para asegurar las ciudades por las que pasan. La primera y más importante es Bastoña. Si controlabas Bastoña, controlabas los puntos de entrada, las puertas a gran parte del oeste de Francia y, en concreto, a la enorme ciudad porteña de Amberes. En las Ardenas, todo se centra en hacerse con las carreteras y las ciudades que las controlan, especialmente en Bastoña. Para el riguroso plan del atacante era esencial una ruta directa. Cualquier desvío en el implacable terreno supone un gran gasto de combustible y tiempo para los tanques y las unidades de apoyo. Los tanques, en concreto los Panzer alemanes, tenían unas cadenas muy anchas, por lo que podían atravesar terreno embarrado e iban muy bien campo a través. Sin embargo, detrás de cada Panzer iban 30 camiones o coches blindados con ruedas que no estaban diseñados en absoluto para ir campo a través. Pero incluso por caminos complicados y rutas directas, Hitler se enfrenta a un problema más grave. Económicamente, Alemania estaba arruinada. Escaseaban los suministros, además del combustible. El ejército iba con el estómago lleno, pero un Panzer necesita combustible y un Panzer alemán necesitaba muchísimo. Un depósito podría durarle 160 kilómetros. Después había que repostarlo con esto. Bidones de 20 litros. El problema era que había barrancos y una vegetación espesa, por lo que era difícil ir campo a través. Obviamente, un Panzer no tendría problema, pero el camión que transportaba esto no podría hacerlo. La solución que se le ocurrió a Hitler fue robarles el combustible a los estadounidenses a medida que avanzaban. Se lo robaban de sus propios depósitos, pero resultó ser toda una fantasía. Confiando en los caminos difíciles, en el combustible robado y en la falta de resistencia por parte del enemigo, Hitler decide que su ataque puede efectuarse en tiempo récord. Por tanto, establece un estricto plan para sus comandantes. Para atravesar las Ardenas, Hitler les da a sus ejércitos un plan muy ajustado de tan solo 2 días. Esto es muy extraño porque en 1940 su general preferido, el mayor general Erwin Rommel, atravesó las Ardenas en 3 días. Pero en mitad del invierno y con un terreno aún más complicado, Hitler quiere que sus 3 ejércitos marchen en 2 días. Las primeras horas de la ofensiva alemana son devastadoras para la defensa estadounidense. Y a la infantería alemana les parece increíble lo fácil que está resultando el ataque. Medio agachados, para no convertirnos en un objetivo mayor, comenzamos a avanzar con cautela. En poco tiempo, llegamos hasta las primeras casas y abrimos fuego contra las ventanas y las puertas. Vimos soldados estadounidenses saliendo de las casas. Yo incluso vi a uno en ropa interior. Nuestra compañía se había hecho con la parte sur del pueblo. Los defensores estadounidenses en Bastoña se ven superados en número y en armas, por lo que deben jugar su única baza de la mejor manera posible. Lo que pueden hacer los defensores estadounidenses es frenar todo lo posible el avance de los atacantes alemanes, para que las fuerzas británicas y estadounidenses de otras zonas puedan llegar y reforzar las defensas. A medida que el 5º ejército Panzer se abate para tomar Bastoña, no se encuentra con ningún obstáculo en el camino. En la ciudad,
La única presencia aliada es la de los restos de la 28ª División de Infantería, que se recupera tras meses de lucha. Con el apoyo aéreo podría frenar a los atacantes, pero hay un problema. Recordemos que la gran ventaja de los aliados era su fuerza aérea. Podrían llegar miles de cazas y bombarderos procedentes de Gran Bretaña y Francia y lanzar ataques masivos sobre las unidades alemanas. Pero dichos bombarderos necesitan un espacio aéreo despejado, lo cual significa que la gran ventaja estadounidense queda anulada. La historia de Bastoña es que las tropas terrestres estadounidenses se encuentran a su suerte y tendrán que buscar cómo frenar a los alemanes por sí solas. En Bastoña, los Panzer alemanes les pisan los talones, por lo que el mando de la 28ª División de Infantería, el mayor general Troy Middleton, debe pensar con rapidez. Lo que debe hacer el general Troy Middleton es buscar la forma de frenar a los alemanes cerca de la ciudad, cuando se ve desesperadamente superado. Middleton trata de aunar todas las combinaciones posibles de soldados que estén dispuestos a luchar y los envía al frente para tratar de frenar a los alemanes. Son grupos de hombres rudos y preparados con semiorugas, algo de artillería, básicamente unas cuantas unidades móviles, unos cuantos tanques, lo que fuera. Se disponen varios a una distancia de 16 kilómetros en círculo alrededor de Bastoña, tendiendo una trampa. Lo hacen para ganar tiempo y, si es necesario, sacrificarse, porque no pueden tolerar que los alemanes se adentren hasta el centro de Bastoña a ningún precio. Si cae Bastoña, entrar en las Ardenas será pan comido para los alemanes y el frente estadounidense se vendría abajo. Además de los problemas a los que se enfrentaban los estadounidenses, no solo intentaban frenar a los alemanes, sino que se encuentran con cientos o miles de soldados estadounidenses que se consideran casi como refugiados. Están intentando salir de ahí y huir desesperadamente de un frente que ha quedado partido en dos por el ataque alemán. Aumentan los rápidos avances, los enfrentamientos y las retiradas en el ocaso del invierno, y ningún bando conoce la posición del otro. Reina el caos, puesto que la inteligencia y las órdenes se vuelven irrelevantes en cuanto se transmiten. Ambos bandos no tienen claro dónde se encuentra el otro, por lo que se producen enfrentamientos con muchas tropas que avanzan a trompicones por un terreno difícil. Es muy intenso y muy sangriento. Están abocados al desastre y al caos, y los alemanes lo aprovecharán todo lo que puedan. Su oportunidad surge en una estrecha carretera cerca de Bastoña. Troy Middleton era el mando del cuerpo responsable de la defensa de Bastoña, y lo que tenía que hacer era enviar una avanzadilla para frenar todo lo posible el avance alemán. Organizó unos equipos y los envió a los pueblos que rodeaban Bastoña por el este, para que obligaran a los alemanes a enfrentarse y así retrasarse. Lo que no habían previsto es que cuando avanzaban por una carretera de sentido único hacia Loch Billy, se encontraron con tropas estadounidenses que se retiraban en el sentido contrario. No podían salirse de la carretera y darse la vuelta, y se creó un auténtico infierno de atasco. Y así se convertían en un enorme objetivo que podrían aprovechar los alemanes si llegaban. Por desgracia para los estadounidenses, eso fue lo que pasó. Por la carretera, persiguiendo a los estadounidenses que huían, aparecieron los primeros alemanes de la división Panzerlehr, que aprovecharon la situación al encontrarse con un blanco muy fácil. Los vehículos a la cabeza abrieron fuego con los cañones de 75 milímetros, creando un auténtico caos en una carretera de un sentido que se convirtió en una carnicería. La metralla alcanzaba a los vehículos y los hombres, y los gritos pidiendo un médico quedaban ahogados por las explosiones. Había que tomar decisiones en segundos, y se decidió transportar todo el equipo que pudiéramos campo a través.
Hombres y máquinas huyen sin ningún orden hacia los campos cercanos y los demás quedan abandonados a su suerte. Al final, más de 100 vehículos estadounidenses quedan destrozados y sus ocupantes mueren o son capturados. Con los estadounidenses dispersos, Bastoña parece no tener defensa, pero en las afueras, el general Fritz Bayerlein mantiene a su división Panzerlehr. Alguien de la zona le informó de que había una fuerza blindada estadounidense en las cercanías. Decidió no arrasar Bastoña, ni tomarla con un golpe rápido, sino enviar pequeñas fuerzas a reconocer la zona y ver qué podrían encontrarse. Pero la información que recibe Bayerlein es falsa. No hay ningún ejército de tanques estadounidenses y aunque no lo sabe, es posible tomar Bastoña. Un sentimiento de pánico y miedo se ha apoderado de la ciudad. Los colegios han cerrado, los refugiados civiles se dirigen hacia el oeste, se han eliminado las banderas belgas y aliadas y llegan los primeros soldados estadounidenses heridos. Los defensores de Bastoña les dicen que llegarán refuerzos, pero cuántos y cuándo es una incógnita. Las fuerzas alemanas ejercen una presión constante. Los alemanes, que no están dispuestos a tomar Bastoña, comienzan un movimiento lento alrededor de la ciudad con la intención de cercarla. Los defensores aún no son conscientes, pero será el comienzo de un asedio. Si pensamos en Bastoña como en un puño, hay dos pinzas que están rodeando lentamente este puño. Esas pinzas son dos divisiones blindadas alemanas acompañadas de la infantería. Ante la situación confusa que rodea la ciudad, ninguno de los bandos es capaz de determinar de qué tipo de frente se trata. Los dos bandos estaban hechos un lío e intentaban ocupar el mismo terreno. Cuando un estadounidense va a pedirle un pico a la unidad de al lado, se da cuenta de que son alemanes y no estadounidenses. Hasta tal punto estaban confundidos. La carrera para tomar Bastoña se ha convertido en un juego de cerco que no entraba en los planes de Hitler. La cauta estrategia alemana brinda al mando aliado una oportunidad de oro para salvar la ciudad, pero solo tendrán un intento. Los comandantes estadounidenses están buscando cualquier unidad como refuerzo, cualquier unidad efectiva. Recurren a las fuerzas de reserva más cercanas, que resultaron ser paracaidistas. La 101ª División Aerotransportada, las Águilas Aulladoras, era una de las unidades de élite que había reunido el ejército estadounidense. Se encontraban recuperándose en Reims, estaban disponibles, podían ponerse en marcha rápidamente y no estaban implicados en ningún frente. Por lo que Estados Unidos los reclama y los envía a Bastoña. Íbamos a irnos a Estados Unidos de permiso y después nos íbamos a Guam para prepararnos para saltar sobre Japón. A las 4 de la mañana llegó un sargento, encendió las luces y dijo: «Levantaos, se ha producido un avance, os vais». Y dije: «Venga ya, joder, no tenemos ropa de invierno, no tenemos fusiles y ya habíamos entregado nuestras armas». Pero me equivocaba. Y los meten en todos los camiones que pudieron movilizar los estadounidenses. Nos subieron a los camiones de pie. No había sitio para sentarse. Nos metieron como al ganado. La policía militar para a los camiones a punta de pistola. Tienen que descargarlo todo y suben a los soldados aerotransportados a la parte trasera sin miramientos. Estaba chispeando un poco. Recorrimos unos 175 kilómetros con esa lluvia, con las luces encendidas, y me di cuenta de que eso era grave. Cuando se apresuran hacia el frente, los paracaidistas deben pensar en lo impensable, atacar a un ejército invasor prácticamente con lo que puedan llevar encima. En muchos sentidos, son la peor unidad que podían haber elegido, porque no tienen tanques, no tienen armas pesadas, no tienen nada del equipo que necesitan para enfrentarse al ataque de los Panzer alemanes.
Son unas divisiones muy bien desplegadas por Eisenhower, pero están pensadas como fuerzas de choque, ya que solo cuentan con la munición que pueden llevar encima y no pueden reabastecerse, porque se trata de un asedio. En su camino hacia Bastoña, muchos de los soldados de la 101ª paran a los soldados estadounidenses en retirada, a los refugiados, para coger su munición y cualquier tipo de equipo que lleven. Estaban desorientados y algunos de ellos gritaban. Nos preguntaron, ¿dónde vais? Y les dijimos, vamos a luchar. Y dijeron, os van a matar, están matando a todo el mundo. Un oficial de otra unidad encontró algo de munición. Cogíamos cualquier cosa que encontráramos. Nos soltaron en un campo embarrado. Empezamos a caminar y nos encontramos una señal que ponía Bastogne. Tal era nuestra ignorancia. No sabíamos ni pronunciar el nombre ni en qué país estábamos. Los alemanes se preparan para atacar la ciudad y el brigadier general Anthony McAuliffe de la 101ª envía a sus hombres a defenderla. Cuando la 101ª llegó a Bastoña, lo hicieron justo antes que los alemanes, literalmente un par de horas antes. Les pisaban los talones y los alemanes no eran conscientes de cómo habían malgastado su tiempo. Si Bayerlein hubiera salido antes, habría llegado a Bastoña antes que la 101ª y los estadounidenses habrían estado muy debilitados para frenarlos. Si nos imaginamos la rueda de un carro, Bastoña era el buje y nosotros éramos los radios, las diferentes unidades. Y mi radio era una de las carreteras principales. Y allí es donde luchamos. Llegamos a un gran corral y descargamos. El comandante dijo, que se bajen las tropas. Quiero que vayáis por esta carretera. Que lleguéis hasta los alemanes y los paréis. Y yo dije, sí, señor. Ellos atacaban con divisiones, los alemanes. Y yo tenía una compañía de artillería con unos 100 hombres. El elemento más mortal para la infantería durante la Segunda Guerra Mundial no fueron los proyectiles, sino la metralla de las granadas de la artillería. Las trincheras ofrecían algo de protección, pero ante el enemigo que se aproxima, la protección es también una carrera contrarreloj. Herramienta reglamentaria para el ejército estadounidense. La M1943 para las trincheras. Es ligera, puede doblarse y se puede emplear como pico y como pala. Lo primero que querían saber las águilas aulladoras era cuánto faltaba para que llegaran los alemanes, porque ese era el tiempo que tenían para acabar. Con suerte podían encontrarse con algo así, el impacto de una granada que era perfecto. Tenían parte del trabajo hecho, si no, tenían que salir y empezar a acabar. Lo primero que tenía que hacer un soldado era cavar hacia abajo y rápido, empleando la herramienta como pico para romper la tierra. Una vez que ya he hecho un agujero, cambiar a la posición de pala para empezar a mover la tierra lo más rápido posible. Salvo que seas una planta o un árbol, las condiciones en un agujero son terribles. Suelen llenarse de agua, son fríos, desagradables y están sucios. Si pasas más de un día o dos, la vida se vuelve muy dura. No puedes moverte. Estás atascado en tu trinchera. Comienza a llenarse de agua que te empapa lo que lleves en los pies y puedes sufrir pie de trinchera y te encontrarás más débil. También hay que comer y cocinar en la trinchera, además de hacer tus necesidades. No puedes levantarte, tienes que hacerlo dentro de la trinchera y acostumbrarte a la situación. Las condiciones de vida, sobre todo en invierno, son espantosas para cualquiera que tenga que vivir en una trinchera. Mientras la 101ª prepara las trincheras, a más de 300 kilómetros al sur y a punto de llegar a Bastoña, el soldado Clayton Bird se encontró con unas condiciones mucho más duras en las Ardenas, tan duras que necesitaron métodos poco convencionales.
El terreno estaba tan helado que era imposible cavar una trinchera con ninguna herramienta de las que teníamos. Lo que hicimos fue coger dinamita y estallarla. Los agujeros eran de tal tamaño que, en lugar de alojar a 1 o 2 personas, habían expulsado tanta tierra que cabrían 6 u 8 personas en el cráter provocado. Para muchos de los defensores, el mayor enemigo no eran los alemanes, sino el frío glacial. Los médicos trataban heridas por congelación, pie de trinchera e hipotermias, peligros para los que la 101ª no estaba preparada. A finales de diciembre de 1944, Bastoña vivía uno de los peores inviernos. Los alemanes que intentaban tomar la ciudad contaban con la ventaja de saber que se lanzarían a la ofensiva. Muchos tenían experiencia en el frente ruso y llevaban chaquetas reversibles y ropa de invierno que les haría falta, ya que había mucha nieve y las temperaturas se habían desplomado. Los estadounidenses que defendían la ciudad no estaban tan bien equipados. Cogían lo que tenían más a mano y, por desgracia, ese equipo no era adecuado para las condiciones. Ropa de combate, pantalones y chaqueta de paracaidista, de algodón muy ligeros, cómodos, pero no para el invierno. El abrigo, de lana, muy pesado, que te mantiene abrigado. Pero en cuanto se moja, es como llevar hormigón encima, lo cual ocurría muy a menudo y las tropas se congelaban. Las botas de paracaidista, reglamentarias, de piel, pero no eran impermeables, por lo que en una trinchera que se llenaba de agua, no tardaban en provocar problemas como el pie de trinchera, que los dejaba muy débiles. Si tenías suerte, algo que no era muy frecuente, te daban unas sobrebotas que se ponían por encima y eran impermeables, y te mantenían los pies secos, pero muy pocos contaban con ellas. En general, para un estadounidense, defender Bastoña en diciembre no era nada saludable. Las condiciones en tierra empeoraban. Cuando llegamos a Bastoña, no había nada de nieve en el suelo. A la noche siguiente empezó a nevar y no paró hasta que llegó a la altura de la rodilla. Las temperaturas eran de 15 grados bajo cero. Lo que llevábamos puesto es lo que llevo ahora mismo, nada más. Muchos hombres sufrieron heridas por congelación, por ejemplo, en los pies. Cuando tienes mucho frío, tiritas para entrar en calor. Teníamos tan poca comida que no teníamos ni energía para tiritar, lo cual indicaba lo mal que nos encontrábamos. Los médicos no entendían cómo seguíamos vivos. Nos decían que nos cambiáramos los calcetines todos los días, e incluso lo hicimos en mitad del combate. Nos los cambiábamos y hacíamos lo que podíamos, pero aún así lo pasamos muy mal. A medida que los alemanes cierran el cerco sobre Bastoña, causan un daño asolador sobre los defensores. Perdimos a toda la compañía médica que se encontraba al final de nuestro mando. Los capturaron, a todo el mando, toda la unidad médica. En las horas tan caóticas de su llegada, perdieron a 143 hombres y oficiales de la Compañía Médica de Estados Unidos. Esto deja a los defensores sin mucho material médico, pero también sin enfermeras ni cirujanos. No les queda mucho, por lo que dependen de la gente de la zona que los ayudan. Hacen vendas con sábanas y los civiles belgas hacen de enfermeros. Uno de los principales problemas de los defensores es que andan escasos de material médico y de personal médico preparado. Eisenhower y sus altos mandos saben que la 101ª no aguantará mucho más. Esta crisis desemboca en una reunión de urgencia con Montgomery y Patton, que está al frente del Tercer Ejército al sur de Bastoña. En la reunión, Eisenhower les preguntó a Montgomery y Patton cuánto tardarían sus fuerzas en dar la vuelta y atacar a los alemanes, hacia el norte, en las Ardenas. Eso separaría a tu ejército del combate activo, dar un giro hacia izquierda o derecha e ir en una dirección diferente. A los ejércitos no se les da bien eso. Montgomery, por ser un mando británico más bien conservador y sensato, dijo: yo tardo 2 semanas.
Y Eisenhower dijo, George, no me toques las narices. Patton dijo, 2 días. Así que Eisenhower dijo, vale, si puedes hacerlo, adelante. Bastoña se encuentra rodeada de manera efectiva por los 2 ejércitos alemanes que la barren de norte a sur. Peor aún, han cortado la carretera que podría aliviar en parte al tercer ejército de Patton y el cielo se llena de espesas nubes de invierno. Los alemanes saben que los defensores están en una situación desesperada y les ofrecen rendirse. Me preguntaban, ¿qué opinas de la rendición? Y yo decía, no hay nadie que haya mencionado la rendición. No formaba parte de nuestro vocabulario. Nos habían entrenado para no pensar así. Teníamos que resistir, pasara lo que pasara. El comandante del ejército alemán que rodeaba Bastoña es un clásico general aristócrata prusiano, Freiherr von Ludwig. Les envió un mensaje en el que decía, tenéis que rendiros o las fuerzas superiores os destrozarán. McAuliffe se da cuenta de que deben hacer algo. Así que mira el mensaje y dice en voz alta a su grupo de operaciones, tarado. Y así, el comandante estadounidense de Bastoña escribió la famosa nota para el comandante alemán, tarado, y se la envió. El día 22, el comandante alemán, en un gesto ridículo, nos pidió la rendición de la ciudad rodeada. Yo le contesté, tarado, puesto que esa palabra describe lo que la división opinaba de su petición. Von Ludwig está enfurecido porque ha engañado a los estadounidenses para que se rindan y sabe que no tiene fuerzas suficientes para hacerlo ni para destruir toda Bastoña, como amenazaba con hacer. Continuaba el asedio y nos dieron 2 horas para pensárnoslo o nos aniquilarían. Nos quedamos esperando y no pasó nada. Con el fracaso del engaño, los atacantes se disponen a lanzarse sobre Bastoña y los estadounidenses se preparan para el ataque enemigo. Ambos deberán aprovechar cualquier ventaja que se les presente. La defensa estadounidense de Bastoña, a pesar de ser muy débil al principio, contaba con varios factores a su favor. Uno de los más importantes era el diseño de la propia ciudad de Bastoña. Si nos fijamos, su estructura nos recuerda a la de una fortaleza medieval con sus puntos de vigilancia, que podían ser empleados por las fuerzas estadounidenses y se podrían reforzar y defender contra las tropas alemanas que avanzaban. En cuanto a los alemanes, se encuentran con que el avance por estas zonas urbanas es complicado, porque en cuanto entran los blindados, los tanques parecen patos mareados y para el enemigo resulta muy fácil alcanzarlos. Pero no es fácil acabar con los tanques Panzer si solo se cuenta con armas ligeras. La infantería y los paracaidistas estadounidenses tienen sus propios motivos para resistir ante los blindados enemigos. A la infantería no les gustan los pilotos de tanques porque no pasan frío, se protegen del viento y de la lluvia, tienen un vehículo, no tienen que caminar, pueden guardar cosas. Según la infantería, la vida es de color de rosa si vas en un tanque. Por tanto, sienten la necesidad de humillarlos y destruirlos. No solo al enemigo, sino a tu propio bando. Las armas disponibles para atacar a esos tanques, armas de mano como las bazucas, son muy útiles, pero tienen un alcance y un poder de penetración muy corto. Ni siquiera intentábamos penetrar el blindaje del tanque alemán. No teníamos armas para hacerlo. Teníamos una bazuca con la que intentábamos darle a las cadenas. Así conseguiríamos que el tanque no pudiera moverse. Eso era lo mejor que podíamos hacer contra aquellos tanques alemanes. La 101ª y McAuliffe resisten en formación, pero se les acaba el tiempo y la munición. Día y noche, la Luftwaffe bombardea Bastoña a ciegas a través de una espesa nube, causando estragos y obligando a los civiles y los defensores a refugiarse bajo tierra. Cada hora del asedio juega en favor de los aliados. Hitler esperaba haber tomado ya Amberes,
pero se encuentra atrapado en una lucha por una pequeña ciudad a unos 50 kilómetros del antiguo frente. Lo que ocurre es que se va alargando la misión y Hitler está obsesionado con tomar Bastoña. Si el objetivo de tomar Bastoña era emplearla como ruta rápida hacia el centro, enviar a la aviación a bombardearla todas las noches era una majadería. No tenía ningún sentido, lo cual demostraba hasta qué punto llegaba la locura de Hitler. Los alemanes atacan sin cesar en busca de puntos débiles en el perímetro defensivo. Con cada ataque aumentan la violencia y la intensidad, y la 101 debe buscar la forma de aprovechar los escasos recursos que tienen. Esto sacará lo mejor de su comandante. Los estadounidenses tienen la suerte de contar con McAuliffe para la defensa de Bastoña, ya que es el comandante de la división de artillería y sabe cómo deben emplear las armas de la forma más eficaz. Lo que hace es reunir todas las piezas de artillería que hay en Bastoña, tanto si son de su división como si no, y las coloca en el centro de la ciudad. Entonces les asignan misiones y todos deben emplear su munición ante cualquier ataque alemán. Nuestros hombres de artillería se centraron en los tanques y acabaron con un par de ellos. Resistimos y después los alemanes siguieron atacando una y otra vez. La defensa estadounidense puede seguir resistiendo, siempre que los alemanes lancen ataques por separado. Si los alemanes hubieran atacado en dos lugares a la vez, habrían podido con nosotros. Pero atacaban un lugar una vez y luego otro, por lo que pudimos frenarlos. La mañana del día de Nochebuena, un brusco cambio en el tiempo hace subir la moral. El espacio vital del pueblo alemán y la obsesión de Hitler por ampliarlo hacia el este fueron el preludio de la mayor tragedia apocalíptica de la historia moderna. Fue una guerra donde no existieron los límites y la violencia era la solución para todo. Es la guerra que Hitler deseaba. La guerra de Adolf Hitler. Estreno lunes 19 solo en Canal Historia. Gracias a un cielo despejado llegan cientos de aviones de suministros. La munición cae del cielo en forma de regalo de Navidad de 400 toneladas y la esperanza de que no todo está perdido. El tiempo nos dio un respiro y llegaron unos C-47 y nos lanzaron paquetes de munición. Cuando empezaron a volar los primeros aviones, lo primero que nos trajeron no fue comida, sino munición. Más que la munición, Bastoña necesita refuerzos, pero los hombres de Patton tienen sus propios problemas, el tiempo y la dura resistencia del enemigo. Patton siempre creyó que podría mover a su ejército más rápido que nadie. Pero descubrió que los mismos factores que habían ralentizado a los alemanes en su avance también estaban ralentizando al tercer ejército. Hacía un tiempo horrible. Había mucha nieve en el terreno y en las carreteras, y muchos refugiados estadounidenses seguían huyendo de la zona. Lo que Patton esperaba que fuera un alivio para Bastoña se convirtió en una tediosa batalla. Ante el ritmo tan lento de Patton y conscientes de que no contaban con la ventaja de las nubes, los alemanes intentan por última vez hacerse con la ciudad. En Nochebuena, ambos bandos se preparan para lo que será una última jugada desesperada por poner fin al asedio. El general Manteuffel entrega a sus comandantes a las mejores tropas disponibles, recién llegadas del frente italiano, bien equipadas y con experiencia. Por la noche, la Fuerza Aérea Alemana bombardeó la ciudad. Y a primera hora, los alemanes lanzaron un ataque en el perímetro noreste de Bastoña. Los alemanes deberían ser capaces de entrar en Bastoña, pero a pesar del agotamiento, los estadounidenses cuentan con un gran nivel de experiencia y unión que los convierte en temidos oponentes.
Estaban muy bien organizados y entrenados para ser una unidad de élite. Eran soldados muy motivados y muy bien preparados físicamente. En ese momento no pensaban tanto en la eficacia del combate sin más, sino que tenían una disposición sangrienta a no dejar de luchar. La 101ª aerotransportada se hicieron llamar los Maltrechos Bastardos de Bastoña, nombre que todos los oficiales y hombres adoptaron con orgullo. Los oficiales al mando, incluidos los generales, sufrían contigo. No estaban detrás diciendo, id a por ellos. Estaban en el frente y decían, seguidme. Hay líneas que no puedes cruzar y comprendes que hay que respetar a tu superior, pero él está a tu lado en la trinchera, sufriendo como tú, por lo que se vuelve algo más personal. Estás cansado, helado, empapado, destrozado, hambriento, te falta comida y están matando a todos tus amigos. Pero mantenían los ánimos arriba. Algo que solían decir era, los alemanes nos tienen rodeados. Pobres bastardos. Desde la perspectiva alemana, han abandonado por completo el objetivo original de la misión. Las unidades de infantería que tenían que luchar por Amberes están haciendo algo muy diferente. Se trata de un plan diferente al que habían diseñado con la batalla de las Ardenas. Desviaron a la infantería para lanzar ataques frontales apoyados por unos cuantos tanques con un tiempo terrible. Por su geografía, Bastoña está rodeada de pequeñas aldeas y enormes granjas. Y todas estas aldeas y granjas permitían a los estadounidenses retrasar y mantener a los alemanes a raya y poner en marcha, en concreto, una gran cantidad de fuego de artillería. Los defensores cuentan con la ventaja añadida de emplear sus semiorugas antiaéreas en un ataque por tierra, lo cual significa 4 potentes ametralladoras Browning de media pulgada, listas para disparar a la infantería. Lo que pretendían hacer era acribillar a los atacantes alemanes con todos los explosivos y la metralla que pudieran. Las Browning eran perfectas para eso, y las emplearon para disparar en masa hacia la infantería atacante, y que los explosivos y la metralla hicieran su trabajo y destrozaran en pedazos a las tropas que avanzaban. Amanece el día de Navidad y los hombres de la 101ª se enfrentan a la lucha de su vida. Desde el centro de Bastoña ven aproximarse a los atacantes alemanes. McAuliffe ve todo lo que está ocurriendo. Parece que los alemanes van a penetrar las defensas y sus oficiales se ponen muy nerviosos y se preparan para triturar y quemar documentos y demás. Los alemanes temían no poder superar en número a los estadounidenses. En ese momento sí que pensé, se acabó, porque tenían un montón de infantería y varios tanques y yo no podría pararlos. O bien me hacían prisionero de guerra o me disparaban. Los reservas de toda la división llegaron hasta ese punto y los pararon una vez más. El día de Navidad los alemanes lanzaron su mayor ataque con la infantería y gran número de tanques, desde el oeste de Bastoña y la retaguardia. Los prisioneros nos dijeron más tarde que los oficiales afirmaron que Bastoña sería el regalo de Navidad para el Führer. El regalo de Navidad consistió en un montón de tanques y cascos tirados por el centro de Bastoña. A las 11 de la mañana del día de Navidad queda claro que el ataque alemán ha fracasado, pero no hay signos de ninguna ayuda para los estadounidenses. Solo las tropas de Patton en el sur ofrecen algo de esperanza para los defensores. Toda la atención se centra en el general estadounidense, que cree que acabará imponiéndose. George Patton lleva el destino grabado a fuego y pretende alcanzar un objetivo mayor con su mando. Quiere liderar el rescate de Bastoña. Él se tiene en muy alta estima y espera que su ejército esté a la altura. Por tanto, inspira a su propio ejército el temor de Dios, no de los alemanes, y está convencido de que Dios está de su parte.
Puede que el buen tiempo favorezca la intervención divina, pero también trae más problemas. El cielo está despejado, pero las temperaturas se han desplomado. Todo se ha convertido en hielo, y esto dificulta las maniobras de las tropas. El hielo del terreno convierte el suelo en una pista de patinaje para los vehículos con cadenas, y es muy complicado para los blindados estadounidenses. El 26 de diciembre hay cerca de 1000 bajas aliadas y más de 100 alemanes heridos en Bastoña. Todos necesitan atención médica urgente, pero la ciudad tiene poco que ofrecerles. Los estadounidenses saben que, considerando los ánimos y las vidas de los hombres, esto era algo que tenían que resolver lo antes posible. Por ello, decidieron que lo único que podían hacer era enviar un equipo médico completo en un planeador. Los planeadores son remolcados y aterrizan en silencio cerca del frente. Al equipo no le falta trabajo y realizan 63 operaciones en las primeras 24 horas. Supongo que serían unos 5 oficiales médicos los que llegaron. Los enviamos al puesto de socorro y empezaron a tratar a los heridos. Me alegré de hacerlo porque 2 días después tuve que ir yo. Bastoña es en realidad un enorme hospital general lleno de heridos de guerra, y muchos con neumonía, problemas de congelación y pie de trinchera, porque el tiempo era terrible. Cuando la 4ª División Blindada de Patton se abre camino hacia Bastoña por 3 pasillos desde el sur, se topa con una fuerte resistencia. El 5º Ejército Panzer de Manteuffel mantiene a raya a los estadounidenses, convencidos de que Patton está debilitado. Para los alemanes, capturar Amberes sigue siendo una posibilidad. Lo que Patton esperaba, y creía que sería un ataque relámpago a los flancos del avance alemán para destruirlo en 1000 pedazos, resultó ser un movimiento de desgaste en el que literalmente tenían que luchar cada metro y cada kilómetro que se desplazaban sus hombres contra un enemigo decidido en las mismas condiciones que confundieron a los propios atacantes alemanes. El último obstáculo será un violento tiroteo en la aldea de Asenois, antes de que la vanguardia de Patton, el regimiento de infantería de la 80ª División, alcance a la 101ª. El asedio ha terminado. El 26 de diciembre a las 5 de la tarde, entramos en contacto con tropas amigas. Durante este tiempo nadie ha dudado de que resistiríamos en la ciudad bajo cualquier ataque de los alemanes. La 101ª División Aerotransportada se ha enfrentado y vencido a los alemanes y lo hará siempre que sea necesario. En la 101ª División nos alegramos de recibir ayuda en Bastoña. Me quedaba la última caja de munición. No teníamos comida y estábamos heridos, pero nos manteníamos unidos. Puede que digan que Patton nos rescató, pero no es cierto. No necesitábamos que nos rescataran. Nos alegramos por recibir ayuda, claro que sí, pero no nos rescataron porque aún nos quedaba guerra dentro. Los primeros vehículos que se dirigen a Bastoña fueron 150 ambulancias. Una vez que han llegado a Bastoña, el 3er Ejército de Patton se asegura de que los alemanes alcanzan su máxima marca de agua y bloquean cualquier avance posterior. Realmente ahí acabó todo para los alemanes en cuanto a la batalla de las Ardenas. Troy Middleton, al mando de la 28ª Infantería, recibe la felicitación de su comandante, el general Patton. Y Anthony McAuliffe es condecorado con la Cruz por Servicio Distinguido, además de ser recordado por su expresión tarado. Tanto Middleton como McAuliffe manejaron la situación lo mejor que pudieron, teniendo en cuenta las circunstancias. Sobre todo, McAuliffe, que admitió que su misión era
dentro de lo posible, evitar que los alemanes siguieran avanzando. La casa estaba ardiendo y les habían encomendado apagar el fuego con la manguera del jardín y un cubo. ¿Lo hicieron todo a la perfección? ¿Lo hicieron todo bien? Por supuesto que no. ¿Pero hicieron lo suficiente? Sí. Y ese es uno de los motivos por los que los alemanes no consiguieron llegar más lejos. Si los comandantes del frente de Bastoña y los hombres que servían bajo su mando pasaron a la historia como ejemplos de excelencia militar y valentía, es una incógnita por qué el enorme ascenso de Hitler llegó tan lejos. Siempre he pensado que no tenía que pasar. Los regimientos 106º y el 28º fueron desplegados allí porque era un lugar tranquilo. Informaban a inteligencia de que había movimientos masivos de tropas en el otro bando, con tanques y camiones. Y la inteligencia les dijo, lo que hacen es poner discos, algo que solían hacer. No pasa nada. Si hubieran enviado tan solo una patrulla, habrían visto qué ocurría en realidad y los habrían arrasado con bombas. El gran error del bando aliado en las Ardenas es que los generales no creían que las Ardenas fuera un lugar vulnerable. Eisenhower, Montgomery y Bradley creen que nadie iba a lanzar un ataque a través de una zona boscosa tan espesa. Pues alguien lo hizo, con un enorme ataque Panzer justo en esa zona. Los alemanes habían conquistado Francia en 6 semanas en 1940, principalmente porque atacaron a través del bosque de las Ardenas. En mi opinión, fue el peor error de la inteligencia aliada durante la campaña del noroeste de Europa. Tenían Bletchley Park, expertos descifrando mensajes, dominaban el cielo y tenían mejores señales de inteligencia. Pero la única zona que no consideraron una amenaza fue las Ardenas. Para la 101ª, el asedio de Bastoña fue uno de sus logros más reconocidos. Los maltrechos bastardos de Bastoña resistieron en unas condiciones para las que no estaban preparados, y su espíritu de lucha se mantuvo intacto hasta el final. En los 40 días que duró la batalla de las Ardenas, murieron más de 20.000 soldados de ambos bandos, y se produjeron profundas cicatrices en la población civil que aún perduran hoy. A pesar de las pérdidas estadounidenses, se considera la mejor batalla en tiempo de guerra, y muchos la consideran la mejor de la historia.